En pantalla vemos el reencuentro de dos hermanos, uno que se encuentra en un estado deplorable, ya con una edad avanzada, y el otro en un estado peor que el de su hermano, como un demonio, uno de los demonios más poderosos de todos. En esta ocasión veremos la historia de los hermanos Sugikuni, Yorishi y Mishikatsu, pero antes de iniciar solo mencionarles que les iré poniendo en pantalla en qué número del manga suceden los acontecimientos que les vaya narrando. Y ahora sí, sin nada más por añadir, iniciemos con la historia. En los tiempos en que nacieron, los gemelos eran considerados de mala suerte, ya que causaban conflictos en el sucesor. Al nacer, los padres descubrieron una terrible marca de nacimiento en la frente de Yorishi, por lo que su padre ordenó que lo mataran. A pesar de eso, su madre se opuso e impidió que eso fuese así, y decidieron que a los 12 años este sería enviado a un pueblo para ser sacerdote. A pesar de ser gemelos, las vidas de los hermanos Sugikuni eran muy distintas. Sus habitaciones, kimonos, sus educaciones y hasta sus comidas eran completamente diferentes entre sí. Desde pequeño, Yorishi siempre estaba junto a su madre, siempre abrazándola del lado izquierdo, algo que hacía que Mishikatsu lo percibiera como un débil, infantil y lamentable. Por esto, Mishikatsu lo visitaba en su pequeña habitación a escondidas de su padre, y un día, tras ser golpeado por su padre, le llevó una pequeña flauta que él le había fabricado, un gran detalle para el menor de los hermanos Sugikuni, y al dársela sonrió a su hermano menor y le dijo: «Por esto no tienes nada de qué preocuparte, sopla esto si necesitas ayuda, Ni-san vendrá y te salvará de inmediato». Desde pequeño hasta sus 7 años, nunca se le vio hablar, ni siquiera mostrar la más mínima emoción. Todos pensaban que era sordo porque se le veía muy apartado de todo. Por eso, su madre le rezaba diario al sol para que brillara en sus oídos sordos, e incluso le hizo unos talismanes en forma de pendientes, los aretes Hanafuda. Todo se mantuvo de esa forma hasta que un día, cuando Mishikatsu practicaba su esgrima, de repente este vio a su hermano menor espiando detrás de un pino, el cual, como si siempre lo hubiese hecho, le dijo a su hermano sus primeras palabras: «Hermano, ¿tu sueño es convertirte en el samurái más fuerte del país?». Esto le heló la sangre a Mishikatsu. Escuchar hablar por primera vez a su hermano y de una forma tan fluida fue impresionante, tanto que contuvo el aliento. Tras ese momento, Yorishi decía que él también quería ser samurái, aunque su hermano pensaba que un niño como él, tan infantil y dependiente de su madre, nunca podría ser un samurái. Hasta que un día, durante una de sus prácticas, el subordinado del padre de ambos niños y encargado de enseñarle esgrima a Mishikatsu decidió cumplirle su deseo de ser enseñado a Yorishi, por lo que le dio un pequeño shinai y un par de instrucciones básicas. Al decirle que lo atacara directamente, Yorishi hizo lo impensable. En un par de segundos y con solo 4 golpes, derribó y dejó en el piso a su maestro, algo que Mishikatsu nunca pudo hacer tras una infinidad de intentos. A pesar de su notable habilidad, Yorishi no quiso seguir practicando, ya que no podía soportar el lastimar a alguien. Eso lo hacía sentir horrible. Pero tras su gran demostración de poder, Mishikatsu quería conocer la fuente del mismo, y un día consiguió una respuesta, aunque no fue de mucha utilidad para el mayor de los hermanos Sugikuni. Los pulmones de tu oponente se expanden antes de que golpeen, por lo que podemos observar cerca de su movimiento óseo, contracción muscular y flujo sanguíneo. Esto solo le dejó saber que su hermanito era poseedor de una vista prodigiosa. El niño, al que consideraba un inútil, un débil, era claramente más fuerte y más habilidoso que él. A pesar de todo eso, Yorishi no quería seguir hablando de la espada, él solo quería jugar con su hermano. Desde ese momento, Mishikatsu comprendió que su hermano menor era mejor que él, que nunca podría alcanzarlo ni con todo su esfuerzo y dedicación, algo que lo comenzó a atormentar. De un momento a otro, todo en la vida de los hermanos cambió, ya que el empleado del padre le informó a este del poder de su hijo menor, y así Mishikatsu se convirtió en el próximo en ser enviado al templo, en el que vivía en una pequeña habitación, tomando el lugar que antes era de su hermano. Todo transcurría de ese modo hasta que una noche Yorishi llegó a la habitación de su hermano para informarle que su madre había muerto. Algo muy repentino para Mishikatsu. No se esperaba dicha noticia, y tras la misma Yorishi decidió irse al templo. Él no quería convertirse en un samurái, pero justo antes de irse le enseña algo a su hermano mayor, la pequeña flauta que éste le hizo y regaló. «Pienso en esta flauta que me diste como si fueras tú, hermano». Mishikatsu no entendía por qué su hermano cuidaba tanto esa flauta. Él la consideraba basura e incluso le parecía repugnante la idea de que su hermano fuese feliz con esa cosa. Y tras hablar con él, Yorishi solo se inclinó, lo miró con una mirada satisfecha y se fue. Viendo el diario de su madre, Mishikatsu se enteró del porqué de la marcha de su hermano. Este no quería ser el sucesor, además que Yorishi ya conocía la enfermedad de su madre. Ella tenía molestias de su lado izquierdo. Ahí comprendió muchas cosas. Yorishi se aferraba a su lado izquierdo no por consentido o por débil, sino para apoyarla, ya que su enfermedad la debilitaba cada vez más. Otra cosa más que se sumaba al odio y envidia de Mishikatsu por su hermano Yorishi, el prodigio, el amado por los dioses. Tras el escape del menor de los hermanos, el padre envió mensajeros al templo para buscarlo sin éxito alguno, ya que Yorishi no había ido al templo. Todos se preguntaban dónde estaba. Yorishi, al salir de su casa, quería ir al templo, pero nunca llegó.
Este sentía la necesidad de correr tanto como fuese posible, y ver hasta dónde llegaba el cielo. Aunque corrió toda la noche y todo el día, el niño nunca se sintió cansado, y sin darse cuenta, este había llegado a un lugar lleno de campos tupidos y arrozales en las montañas, y ahí se encontró con alguien, una chica de edad similar a la suya llamada Uta. Esta niña acababa de perder a toda su familia por culpa de una epidemia, y tras hablar con ella, Yorishi le ofreció irse con ella a casa, y así comenzaron a vivir juntos. Al estar a su lado, Yorishi comprendió que no todos podían ver a través de los cuerpos, todos veían el mundo diferente entre sí. Ahí comprendió por qué tenía esa sensación de disonancia con los demás. 10 años después de ese momento, Yorishi y Yuta se convirtieron en marido y mujer. Cuando este estaba en su último mes de embarazo, Yorishi fue en búsqueda de una partera. A pesar de que este planeaba volver antes del anochecer, las cosas cambiaron porque este se encontró con un hombre en malas condiciones. Yorishi decidió ayudarlo, y ya el siguiente día podría buscar una partera. Al regresar a casa, este se encontró con una terrible escena. Uta y su hijo habían sido asesinados. Yorishi pasó 10 días aferrándose a los cuerpos inertes. Esto fue así hasta que un espadachín que estaba en búsqueda de un demonio dio con ellos. Le dijo que debían recibir un entierro digno y le ayudó a dárselos. Este suceso acabó con los sueños de Yorishi. Este sueño de vivir en una casa pequeña junto a su hermosa familia. Pasar su vida junto a ellos. Nada de esto sería posible, ya que en ese hermoso mundo donde vivía y donde quería vivir junto a su familia, también existían los demonios. Este suceso hizo que Yorishi se convirtiera en un cazador de demonios, el mejor de todos. Al integrarse a la cofradía, Yorishi se enteró de que los cazadores llevaban mucho tiempo buscando demonios, y también notó que nadie podía usar alientos. Yorishi era el primer cazador de demonios poseedor de un aliento, y él mismo comenzó a enseñarles a los demás el aliento solar, algo que nadie podía dominar, así que fue adaptándose a cada cazador y sus habilidades, fortaleciendo así enormemente a la cofradía. Con esto, los cazadores aumentaron aún más sus poderes, así se marcó el inicio de la Era Dorada. Un poco tiempo después de esto y tras 10 años separados, ambos hermanos ya habían tomado sus caminos completamente distintos. Michikatsu tenía una familia, a sus hijos y a su esposa, y vivían en paz, mientras que Yorishi se había vuelto en un cazador. Pero un día los tiempos atascados volvieron para Michikatsu. Un demonio atacó su campamento y en ese momento el destino los juntó nuevamente. Yorishi volvió y derrotó al demonio que atacó el campamento de su hermano. Al verlo, la paz de Michikatsu acabó. Los celos y el odio ardían nuevamente en él, pero Yorishi solo tenía algo que decirle. Perdóname, hermano. Tras ver en lo que Yorishi se había convertido, un cazador de demonios, este quiso lo mismo. Así fue como Michikatsu abandonó a su familia para seguir el camino de su hermano. Al poco tiempo, en Michikatsu, al igual que en otros cazadores, apareció una marca igual a la de Yorishi, marca que los hacía más poderosos, pero ni así alguno de ellos pudo ser usuario de la primera respiración, y Michikatsu terminó por desarrollar su propio aliento, el aliento lunar. Un día como cualquier otro, Michikatsu se encontraba hablando con Yorishi acerca de que nadie podría sucederlos, y que sus técnicas de aliento se perderían. Yorishi le dijo algo que lo desconcertó e hirió su ego. Hermano, no somos tan geniales como nos haces parecer. Al actuar de una forma tan optimista, Michikatsu solo siente ganas de vomitar, una irritación y un gran repudio. Él se sentía muy orgulloso de que la generación de cazadores a la que pertenecía Eri sería la mejor de la historia, algo que su hermano no concebía de la misma manera. Michikatsu seguía con su ferviente deseo de volverse más fuerte que su hermano, Yorishi, pero para su desgracia, Michikatsu comenzó a notar que los cazadores marcados estaban muriendo uno a uno. Este comprendió que la marca apareció en todos, pero esta era un intercambio a cambio de sus vidas, por lo que deducía que ni él ni el gran Yorishi sobrevivirían a esa enfermedad llamada la marca, la que en algún momento percibió como un símbolo de grandeza y poder. Michikatsu no aceptaba ser más débil que su hermano. Él creía que si seguía entrenando como ese día, llegaría a ser igual o más poderoso que su hermano. Pero ahora que sabía que no contaba con tiempo para hacerlo, se sentía devastado, y fue ahí que se encontró frente a alguien que podría cumplirle su deseo, Muzan Kibutsuji. Este estaba en busca de un usuario de alguna respiración para volverlo un demonio, y ver si este podría superar al sol, así que al volverlo en un demonio, ambos cumplirían sus deseos. Y así Muzan se lo propuso, volverse un demonio para así perfeccionar sus técnicas. Ambos saldrían ganando, y este aceptó. Y un día como cualquier otro, Yorishi se cruzó frente al progenitor de los demonios, Muzan Kibutsuji, el cual iba acompañado de Tamayo. En ese momento, Yorishi comprendió su propósito en esta vida. Él nació únicamente para acabar con Muzan Kibutsuji. Su primera impresión fue que Muzan tenía una vibra violenta, y la impresión de Muzan frente a Yorishi primero fue que este era muy débil. Al verlo, solo le dijo: ya no estoy interesado en espadachines que utilizan alientos, y así arremetió contra él. A pesar del gran rango y gran velocidad de Muzan, Yorishi lo logró esquivar, y tras ver que Muzan contaba con 7 corazones y 5 cerebros, creó inmediatamente la 13ª postura del aliento solar, con la cual juntaba los dos estilos ya existentes.
y así impactando en el rey de los demonios, Yorishi miró que no se estaba regenerando, lo cual le dejó en claro que podría acabar con él. En ese momento, la impresión de Muzan frente a Yorishi cambió. Comprendió que el verdadero monstruo era Yorishi, no él. Antes de acabar con Muzan, Yorishi decidió preguntarle ¿cuál es el valor de una vida para ti? Este no recibió ninguna respuesta. Yorishi decidió acercarse a Tamayo, la cual no se veía con intenciones de ayudar a Muzan. Más bien se miraba con la esperanza de que Muzan muriera para ella ser libre. Y en el momento que Yorishi decidió rematar a Muzan, este comenzó a rechinar sus dientes, y luego explotó su cuerpo, dividiéndose en aproximadamente 1800 pedazos, de los cuales Yorishi logró cortar poco más de 1500 en un abrir y cerrar de ojos, pero los pedazos restantes lograron escapar, poniéndose a salvo de Muzan. Tras esto, Yorishi se acercó a Tamayo, quien en su frustración y sin importarle la maldición de Muzan, mencionó su nombre, pero al ver que no le pasó nada, se dio cuenta de que ya era libre, ya no estaría bajo el mandato de Muzan. Yorishi hizo una tregua con Tamayo para acabar con Muzan, y así se separaron. Unos días después, Yorishi llegó con sus compañeros, los cuales le dieron la terrible noticia de que su hermano se había convertido en un demonio. Eso, sumado a que no pudo acabar con Muzan y que dejó escapar a Tamayo, hizo que Yorishi fuera desterrado de los cazadores de demonios, e incluso le incitaban a que hiciera seppuku, pero su maestro, quien recién se había convertido en Oyakata-sama, no se lo permitió. Tras un tiempo no conocido exactamente, Yorishi terminó en casa de un antepasado de Tanjiro, Sumiyoshi. Habían pasado aproximadamente 2 años desde su primer encuentro, donde Yorishi lo salvó de un demonio, pero en esa ocasión Yorishi fue ahí porque necesitaba hablar con alguien de lo que había ocurrido. Yorishi sentía que él tenía la obligación de matar a Muzan. Ese era su destino, y al no haberlo podido hacer se sentía culpable, porque ahora mucha gente más moriría. Tras estar un tiempo más en la casa de Sumiyoshi, Tsuyako-san, su esposa, le pidió a Yorishi que le mostrara su movimiento de katana, y tras mucho insistir, este accedió. Sumiyoshi vio todos sus estilos y los grabó en su memoria, sin perder el más mínimo detalle. Mismos estilos de pelea que fueron pasando de generación en generación por la familia de Tanjiro, como la danza Kagura. Tras enseñarle sus estilos de respiración, Yorishi se inclinó como avergonzado, y antes de irse de ahí, este le entregó a Sumiyoshi sus pendientes, y ya yéndose del lugar, sumamente triste, este escuchó unas palabras que salieron de la boca de Sumiyoshi. «Mis descendientes los heredarán, transmitiré el aliento solar y tus pendientes a mis descendientes, te lo prometo». Con una sonrisa en su rostro, este solo le agradeció a Sumiyoshi las palabras, y se fue. Habían pasado 70 años desde la última vez que los hermanos Sugikuni se vieron, pero todo cambió una noche con una luna sangrienta. En esa noche, Mishikatsu, o más bien dicho Kukushibo, iba caminando, cuando de un momento a otro ve algo que lo deja sorprendido. Su hermano Yorishi, a quien ya hacía muerto, estaba parado frente a él. Habían pasado 70 años desde la última vez que se vieron, y aunque Yorishi supuestamente no podía vivir más allá de sus 25 años por culpa de su marca, ya lucía como un anciano. «Imposible, ¿cómo es que estás vivo?», fueron las palabras de asombro de Kukushibo, y tras cuestionarle que pueda seguir vivo, su hermano solo respondió con «Esto es desgarrador, hermano». Y aunque este nunca había demostrado emociones, rompió en llanto. Kokushibo se encontraba muy confundido y desconcertado. Este sabía que en caso de que Yorishi le apuntara con su espada no tendría más remedio que matarlo. Y así como lo prevenía, Yorishi desenvainó su espada, y pese a su edad y a su aspecto, en una fracción de segundo logró golpear a Kokushibo, sin que éste pudiera siquiera desenvainar su espada, algo que le hizo ver a Kokushibo que su hermano seguía siendo mucho mejor que él. Nunca podría superar a su hermano, nunca podría eclipsar su poder, y aunque sabía que si permitía un golpe más, Yorishi acabaría con él, Kokushibo se puso en posición de combate esperando el golpe final, golpe que nunca llegó, ya que su hermano, al usar nuevamente la respiración solar, agotó sus fuerzas, sufriendo una muerte natural por su vejez, manteniendo su posición de combate. Con la muerte de su hermano, Kokushibo sintió un terrible enojo y un vacío, ya que sabía que tras esta no tendría una muerte honorable, ya que solo consideraba que su hermano era un cazador capaz de acabar con él. Nadie podría igualar al maravilloso Yorishi, y tras ver a su hermano muerto, el odio de Kokushibo no bajó. Este se volvió loco, se sintió un inútil, un patético, pero al fin, ¿qué podría hacer él en su contra? Siendo que ni Muzan pudo con él, y en un arranque de ira, Kokushibo destrozó el cuerpo de quien en vida era su hermano, y al partirlo en dos, solo algo cayó, aquella flauta que cuando niño le entregó a su hermano, y aún lleno de odio, Kokushibo soltó unas lágrimas. Por muchos años, Kokushibo y Musa se encargaron de acabar con todos los usuarios del aliento solar, pero ninguno de ellos llegaba al poderío de su hermano, el gran Yorishi, la pesadilla de Muzan y también de Kokushibo. Tras mucho tiempo, un día cualquiera, Muzan permitió que todos los pilares y otros tantos cazadores entraran a la fortaleza infinita, y estando ahí, Kokushibo se encontró con uno de los más poderosos de todos, Munshiro Tokito. Al verlo, Kokushibo lo sintió bastante familiar, aunque no sabía por qué. Al verlo frente a él, Kokushibo le preguntó al joven pilar su nombre, y ahí se enteró de que Munshiro era su sucesor. Este era su descendiente,
y tras una pequeña plática la pelea inicia inevitablemente, y aunque Tokito era bastante poderoso, este comenzó a caer bajo a Kokushibo, y de un momento a otro, haciendo uso del aliento lunar y de un solo tajo, le arrancó una mano, y en cuestión de unos segundos este lo atravesó con su propia espada, para después decirle: «Permíteme convertirte en un demonio, para que pueda ser útil para ese hombre». Kokushibo, al ver el gran potencial y al saber que Tokito tenía algo de su sangre en él, estaba seguro de que sería una gran ayuda para Muzan. Aunque antes de seguirle haciendo más ofertas, Genya apareció y lo atacó, al cual también le arrancó una extremidad. En su caso se trató de un brazo entero e inmediatamente lo partió en dos. Bajo su asombro, Kokushibo miraba cómo Genya no moría, lo cual le dejó ver que este cazador comía demonios, algo que ya había visto hace 300 años atrás, por lo que ya sabía qué hacer. Pero antes de acabar con la vida de este, algo lo detuvo: Sanemi Shinasugawa, el hermano de Genya, sumando así un pilar más a la pelea. Y así Sanemi y Kokushibo comenzaron su pelea, en la cual por fin Kokushibo tuvo que desenvainar su espada, iniciando así una pelea un tanto reñida, donde tanto Sanemi como Kokushibo demostraban su buen esgrima, algo que incluso le hizo recordar al último cómo en la era Sengoku él mejoró demasiado su esgrima con un pilar del viento, y en una pausa de tan espectacular lucha, Sanemi quedó completamente golpeado, casi cortado completamente, algo que parecería el fin de la pelea, pero gracias a la sangre Marechi y el pilar del viento, este comienza a embriagar a la luna superior. Y así la magnífica pelea continuó. Kokushibo estaba muy impresionado por la hazaña del pilar, ya que este había solidificado su sangre, y estaba evitando el colapso de sus órganos. La pelea estaba durando ya demasiado para el gusto de Kokushibo, cuando de repente y sin esperarlo, un nuevo pilar entra a la pelea: Yomei Mejima, el pilar de la roca. Al verlo, Kokushibo sintió nuevamente un recuerdo. Llevaba 300 años sin encontrar un humano con tal fuerza. Además que las armas de Yomei eran mejores que las de los espadachines de la era Sengoku. Realmente no podía creer lo fuerte, hábil y poderoso que Yomei era. Era sencillamente una pelea increíble, donde incluso Yomei despertó su marca. Al verlo, Kokushibo se compadeció de su rival. Ya sabía que la marca acabaría con él a la siguiente mañana, pero ni eso desanimaba al pilar de la roca, e incluso le recordó algo doloroso: que su hermano Yorishi sí sobrepasó los 25 años incluso con la marca despertada, lo cual marcó el seguimiento de la majestuosa pelea. Esto mientras Sanemi comenzaba a recuperarse, regresando así a la pelea. A la par de estos hechos y con la ayuda de Tokito, Genya logró comer un poco de carne de Kokushibo, lo cual lo comenzó a recuperar, pero la demonización comenzó a avanzar, siendo que hasta lograba escuchar la voz de Muzan, mientras que la grandiosa pelea se seguía desarrollando, donde la primer luna sufrió un ataque que destrozó su kimono, y tras un ataque un tanto extraño les dejó ver a sus rivales una nueva arma, una nueva mejora de su gran espada. Esto solo empeoró la situación de los pilares, y a la pelea poco a poco se incorporó Tokito, mientras que Genya buscaba su oportunidad de igual modo, hasta que por fin este decidió comer la espada de Kokushibo, lo cual lo volvería más poderoso aún. Kokushibo estaba completamente impactado por la tenacidad y la decisión de los pilares. Estos estaban tomando territorio, logrando golpes que dolerían enormemente, y en ese momento Genya se decidió a atacar. Con este ataque, Genya utilizó su técnica de demonio, la cual le permitía que sus compañeros cazadores lo pudieran impactar, pero ni bajo esos golpes estaba vencido aún, y en un nuevo esfuerzo logró golpear a muchos de los cazadores, pero Tokito le logró asestar un nuevo golpe con su espada rojiza, tal como la de su hermano Yorishi, y a la vez Genya volvió a usar su técnica de sangre, y tras nuevos ataques pasó lo inimaginable: Kokushibo fue decapitado. A pesar de su decapitación, Kokushibo se negaba a morir parando el sangrado, y así logró lo inevitable: superar la decapitación, consiguiendo una nueva cabeza, mucho más monstruosa, y aunque estaba listo a seguir peleando, al ver su reflejo en la espada de Sanemi, este comenzó a pensar en si eso era lo que él siempre había querido, y al momento se percató de algo: comenzaba a desmoronarse por la puñalada de Tokito. Hasta en sus últimos momentos, Kokushibo seguía recordando nítidamente el rostro de su hermano, el rostro de a quien más había odiado. No lograba entender por qué nunca pudo ser lo que él deseaba, nunca alcanzó sus objetivos, y al terminar de desintegrarse, solo algo cayó al suelo: aquella flauta partida en dos que le entregó su hermano cuando niños, la misma que él había destrozado junto al cuerpo de su hermano fallecido. Y así, el último de los hermanos Ubikuni murió, o por lo menos lo poco que quedaba de él dentro del cuerpo de Kokushibo, la luna superior 1.